Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga a todos poderosamente. Me alegro en esta tarde de poder estar en la zona de Murcia y poder conocer esta iglesia, la iglesia de Alcantarilla, que siempre que se habla de esta zona pues se menciona esta iglesia. Amén. Gracias al hermano Rafa, pastor de la iglesia, por acordarse de mí y extenderme esta invitación para poder compartir la palabra del Señor con ustedes. Me alegro de ver a los hermanos, a la iglesia, amigos como el hermano Paco, a los consiervos del Señor. Me alegro de estar hoy aquí. Y yo sé que el Señor ha preparado esto. Y el Señor tiene una palabra para ti. Amén. Amén. Pues bueno, como bien decía el siervo del Señor, me llamo Pedro, soy un obrero de la zona de Madrid, pertenezco a la iglesia de Caño Roto, estamos pastoreando la iglesia de Aranjuez. Tengo una mujer que se llama Rebeca, muy guapa. Tengo una niña que se llama Rebeca y un niño que se llama Manasés. Y el Señor está bendiciendo mi vida por su gracia. Y allí donde vamos, con entusiasmo y alegría, sencillez de corazón, predicamos la palabra del Señor. Intentamos glorificar a Dios en todo lo que hacemos para que Dios sea exaltado y su nombre sea puesto en alto. Amén. Bueno, vamos a estar compartiendo un tema de parte del Señor que pues a mí me hace mucho bien, ¿vale? Porque para mí me gustaría hablaros hoy de la soberanía de Dios y la oración del hombre. Y digo que me hace bien, la soberanía me hace mucho bien y la oración igual. Yo no puedo vivir sin orar. Amén. Muy bien. Así es. Todo aquel que critique la oración es que no la ama. Muy bien. No la experimentó. Qué bueno. Qué bien. No buscó a Dios en oración. Qué bien. Y como dijo Juan, lo que hemos visto y lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de la vida. Amén. ¿Por qué decía eso Juan? Porque los gnósticos decían que Cristo, su cuerpo, no era humano. Pero Juan dijo, lo que vieron nuestros ojos y tocaron nuestras manos. Ellos hablan de tercera mano, nosotros de primera. Hemos estado con Él, hemos comido con Él. Era carne, literalmente. Pues con la oración es lo mismo. Uno no puede hablar de ella si no se ha metido en el cuarto de la intimidad y ha buscado al Señor profundamente y lo ha contemplado con sus ojos y lo ha palpado con sus manos. Hasta que no te metas ahí, es mejor que no hables de ella. Qué bien. Muy bien. Y para bien, y para mal. Primero, métete ahí. Amén. Y vas a experimentar cómo el Señor trata con tu vida. Qué bien. Qué bien. Salmo 135, versículo 5 y 6, dice el salmista: porque yo sé que Jehová es grande. No lo bajes, que está bien ahí. Me Amén. encuentro bien ahí. Amén. Porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Qué bien. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Repito el 6. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Amén. Marcos capítulo 11, versículo 24. Marcos 11, 24. Jesús dijo: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Marcos 11, 24, Jesús dijo: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Amén. Qué bien. Mirad, hemos leído dos textos, Salmo 135 y Marcos 11, 24. Si te das cuenta, no tiene nada que ver el uno con el otro. Porque el primero está hablando de lo que Dios puede hacer y el segundo de lo que el hombre puede pedir. Uno está hablando de Dios, el otro está hablando del orador, está hablando del hombre. Uno está hablando del cielo a la tierra, porque dice que Jehová hace lo que quiere, empieza por el cielo y termina en los abismos.
Pero el otro está hablando de la tierra al cielo, porque dice todo lo que pidierais orando. ¿Y dónde está el hombre que ora? En la tierra. ¿Quién ora? A Dios que está en el cielo. Por lo tanto, Salmos empieza de arriba hacia abajo, pero Marcos empieza de abajo hacia arriba. Salmos está hablando de la soberanía de Dios y Marcos está hablando en la boca de Jesús de la oración del hombre a este Dios todopoderoso y soberano. Aparentemente no tiene que ver nada, pero hay una palabra que los une y es la palabra todo. Porque Salmos dice de Dios, todo lo que Jehová quiere, Jehová lo hace. Pero Jesús dijo, todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Cómo vamos ahora a enlazar estos dos textos? Porque no es verdad que todo lo que pedimos recibimos. Pero Jesús dijo, todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Yo sé que ese todo depende que esté dentro del todo de lo que Dios quiere hacer para poder recibir. Porque si ese todo de Jesús no entra dentro del cuadro del todo de lo que Dios quiere hacer, no será concedido. Pero la promesa de Jesús es que todo lo que pidas, si está dentro del todo de Dios, nada puede impedir que lo recibas, porque ya no descansa en tu fuerza, descansa en la fuerza de aquel que todo lo que quiere lo hace, en los cielos, en la tierra, en los mares y en los abismos. Amén. Por lo tanto, primero me gustaría analizar el Salmo 135, dice, todo lo que Jehová quiere, lo hace. Si te das cuenta, está hablando de la soberanía de Dios, de su voluntad. Todo lo que quiere, habla de voluntad. No dice todo lo que Él puede hacer, hablaría de probabilidades, pero no dice eso, dice todo lo que quiere, habla de voluntad. Porque no hay nada que le impida a Dios hacer lo que Él quiere cuando quiere hacerlo. Y ahora dice 4 dimensiones, cielo, tierra, mares y abismos. En estas 4 dimensiones, que en sí es todo el universo, Dios hace lo que quiere. Absolutamente nadie le puede restringir a Dios de hacer lo que Él quiere hacer. Date cuenta que siempre entra dentro de la palabra lo que quiere. Está hablando de su voluntad, lo que Él quiere hacer. La soberanía de Dios, muchos, por ejemplo, otros sabrán qué es, pero otros quizás se preguntan qué significa soberanía. Bueno, la palabra soberanía en sí quiere decir muchas cosas, pero para mí quiere decir 2, y yo te voy a decir estas 2, y espero que aquellos que ya la saben, pues la recuerdan, y los que no, pues lo aprenden. La primera quiere decir que Dios hace lo que quiere, donde quiere, como quiere, a través de quien quiere, en el momento que quiere, y nadie se lo puede impedir. De hecho, Daniel 4:32 dice, tú eres Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y haces según tu voluntad en el ejército del cielo, y no hay nadie que pueda detener tu mano, ni siquiera preguntarte qué haces. No hay absolutamente nadie que pueda detener a nuestro Dios, porque Él es todopoderoso y hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere, en el lugar que quiere, en el momento que quiere, a través de quien quiere, y nadie se lo puede impedir. Si yo preguntara, por ejemplo, a la Biblia, ¿quién es soberano? Dios saldría al encuentro y dijera, yo soy soberano. ¿Por qué? Creé cielos y tierras sin que nadie me dijera nada, me indicara nada por mi propia voluntad. Libro de Éxodo, ¿quién es el soberano? Yo soy el soberano. ¿Por qué? Porque yo determino el día que tengo que sacar a mi pueblo de la esclavitud de Egipto y darles una tierra que ellos no han trabajado para ella. Libro de Levíticos, ¿quién es el soberano? Yo soy el soberano. ¿Por qué? Porque yo determino cómo se me tiene que adorar. ¿Cuáles son las normas de venir en mi presencia? ¿Cuáles son las leyes de hacerme culto en el desierto? Libro de Números, ¿quién es el soberano? Yo soy el soberano. ¿Por qué? Saco 600.000 hombres de Egipto. Por su rebelión dejo que mueran 600.000 en el desierto. Reproduzco otros 600.000 y los meto en la tierra prometida. Libro de Deuteronomio, ¿quién es el soberano? Yo soy el soberano. ¿Por qué? Porque la misma ley que diga los padres decidí que fueran para los hijos y así para sus posteriores generaciones.
Libro de Josué. ¿Quién es el soberano? Yo soy el soberano. ¿Por qué? Yo determino el día, la hora y el mes que tengo que sacar a los de Canaán de la tierra y dárselas a mi pueblo. Y la pregunta sería, ¿por qué? Y la respuesta sería Salmo 24, porque de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Salmo 50, 5 al 10 dice, mía es toda bestia del bosque, conozco todos los animales del campo, todo lo que se mueve en la tierra me pertenece, conozco todas las aves de los cielos. Si yo tuviese hambre, no te pediría a ti de comer, porque mío es el mundo y su plenitud. Y si fuéramos por toda la Biblia nos iba a decir, Dios es soberano y hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere, y nadie se lo puede impedir. Su poder es irresistible y nadie le puede decir qué haces. No hay otro como nuestro Dios. Todo lo creó por medio de Jesús, para Jesús. Y la Biblia dice, sean tronos, sean dominios, asómbrate. Dice, sean principados, sean potestades, hasta esos demonios en Colosenses, Efesios 6:1 fueron creados dentro del marco del propósito de Dios, que aún en su rebelión contaban para que esto llevara gloria a su nombre. Nadie le puede parar a Dios ni que Él cumpla su propósito, porque Él es absolutamente soberano y todopoderoso. ¡Aleluya! ¡Santo! Entonces, lo primero, soberano significa que hace lo que quiere, donde quiere, como quiere, a través de quien quiere, de la forma que quiera, a la hora que quiere, y nadie se lo puede impedir. Amén. Y lo segundo significa que Dios es libre para actuar, pero siempre en consonancia con lo que Él es. Le explico. Usted cree que es libre para actuar, pero no. De hecho, la voluntad del hombre siempre, no toda la voluntad del hombre, toda la voluntad del mundo actúa conforme a la naturaleza de la persona. Pídele a un buey que coma carne y no querrá. Tiene libertad para hacerlo, pero la libertad lo usará conforme a su naturaleza. Por eso el pecador tiene voluntad para decir sí a Dios, pero no para vivir en santidad, porque su naturaleza es pecadora hasta que Dios transforma su corazón. ¡Santo! Ahora bien, el único libre en todo el universo es Dios, porque Él no es influido por circunstancias como usted y yo, ni por presión de nadie. Él actúa según el consejo de su voluntad. Ahora bien, ¿por qué digo que Dios siempre actúa conforme a su naturaleza? Muy fácil, porque te voy a poner un ejemplo. Yo, si no hubiera conocido al Señor, hubiera cometido muchos pecados como joven, pero hay uno que no hubiera cometido mucho, pastor, y es el pecado de mentir. Hubiera cometido otros peores, pero el pecado de mentir quizá no, porque lo veo muy bajo, no va conmigo, a mí me hace mucho daño. Pero si yo para parar una ruina tengo que mentir, pues mentiría. ¿Quién sabe Dios si quizá ahora también lo haría? Dios quiera que no me vea en esa circunstancia. No me gusta la mentira y no soy mentiroso, pero la circunstancia me está obligando a comportarme como yo no soy. ¿Y por qué me obliga a comportarme como yo no soy? Porque yo no soy soberano para controlar todas las circunstancias de la tierra. Y si estas se torcieran, tampoco soy soberano para incluso meterme dentro de las circunstancias y al final llevarlas a mi propósito. No puedo hacerlo. Pero pregúntele a Dios por qué los hermanos de José le venden. Y Dios te dirá, porque le he dado al hombre libertad para pecar. Pero aún así esto forma parte de mi plan. Por eso José, entendiendo esto, dijo, no me trajiste vosotros aquí, sino que Dios me trayó delante de vosotros para guardaros en este día que ustedes ven. Ha dado libertad al hombre, pero aún así en su soberanía Él es capaz de moverse en todo esto. ¿Es de Dios la división? Claro que no es de Dios, pero a pesar de que Israel se divide, el Señor ha sacado eso para gloria de su nombre, porque los israelitas fueron esparcidos por toda la faz de la tierra. Y el mismo profeta le dijo al rey, no hagas nada tocante a esto, porque viene de parte de Dios. Es verdad que Dios no le gusta la mentira, pero puede permitir un espíritu de mentira en la boca de sus profetas a fin de vengarse del hombre y del anatema de su pueblo. Es decir, a circunstancias que son libres de la voluntad del hombre, pero aún así la soberanía de Dios las controla y no va a ir en contra de su naturaleza, sino que va a usar aquellas cosas que van en contra de Él a fin de llevar
su propósito y llevarse gloria, honra y adoración. Dios es libre para actuar, pero siempre en consonancia como Él es. Por ejemplo, Dios nunca hará injusticia porque Él es justo. Dios nunca pecará porque Él es santo. Dios nunca actuará con odio porque Él es amor. Es libre para actuar, pero siempre en consonancia con lo que Él es. Por lo tanto, hemos descubierto que en la soberanía hay dos cosas. Número uno, que Dios hace lo que quiere, donde quiere, como quiere, a través de quien quiere, de la forma que quiere, en el momento que quiere, y nadie se lo puede impedir. Y número dos, que Dios es libre para actuar, pero siempre en consonancia con lo que Él es, de manera que Dios siempre actuará en consonancia con su naturaleza, nunca en contra de ella. Y esto a mí me hace estar tranquilo, confiado en el Dios que ha depositado mi vida y mi alma, sabiendo que Él hará que todo obre para mi bien, para la gloria de su santo nombre. Amén. Amén. ¿Cuántos han entendido? Poquito así es la soberanía. ¿Puedes levantar tu mano? Gritar un poderoso aleluya. Bueno, ahora vamos a hacer una pregunta. Hemos tocado el Salmo 135, ahora vamos a tocar Marcos. Jesús dijo: todo lo que pidierais orando. La pregunta es esta: ¿por qué orar a un Dios soberano? Vamos a ver. El tiempo es oro. Yo hace poco tenía 14 años, hace poquito, bien poquito, y tengo casi 30 en diciembre, creo. Soy joven todavía, pero se me ha pasado muy deprisa estos 16 años. El tiempo es oro. ¿Para qué tengo que orar a un Dios soberano si al final Él hace lo que quiere, donde quiere, como quiere, a través de quien quiere, en el momento que quiere, nadie se lo puede impedir, y siempre actúa con libertad conforme a su naturaleza? Si Dios siempre hace lo que quiere, pues ¿para qué perder el tiempo en la oración? No estoy hablando de la comunión íntima, del amor, del gozo que se siente en eso. Estoy hablando en este caso de la oración pidigüeña. ¿Para qué perder tiempo orando a un Dios soberano si al final Dios va a hacer lo que quiere? Lo mejor es abrir la puerta del culto y decirle: jefe, tú lo sabes. Pero ahora vamos a hablar cómo Dios, que todo lo puede, ha dispuesto trabajar a través de la voluntad del hombre, de las circunstancias del hombre y de la oración del hombre. Qué bien. Mira, la Biblia muestra que Dios Todopoderoso nada le resiste, ni siquiera la voluntad del hombre. Pero aunque Él ha revelado que está por encima aún de la voluntad, Él ha decidido cómo administrar ese poder. Y el poder es: aunque yo puedo dominarla, no lo voy a hacer. De manera que ya no es que Dios no puede, es que Él no quiere hacerlo. Por lo tanto, no está hablando de probabilidades, cosa que para Dios no existe, porque Él conoce todos los mundos en diferentes épocas y todas las probabilidades y sabe lo que hacer. Está hablando de voluntad, ha decidido gobernar así su propio poder. ¿Han entendido esto? Ahora bien, ¿cómo Dios Todopoderoso ha decidido ministrar su voluntad en oración a través de la iglesia? Entonces ahora vamos a hablar de la oración. ¿Cuántos quieren escuchar hablar de la oración? Levanta tu mano y grita un poderoso aleluya. Mira, lo primero que te voy a decir es esto: Dios no creó la oración para darte cosas. Dios creó la oración para transformarte. Muy bien. Qué bien. Santo. Porque le interesa más al Señor gente transformada que bendecida. Amén. ¿Y por qué digo que le interesa a Dios gente transformada que bendecida? Escucha esto: porque la bendición de Dios hace algo por ti, pero la transformación del Espíritu hace algo en ti. La bendición de Dios te da, la transformación te quita y te mata. Por eso la gente necesita un Dios para ser bendecido y se inventa sus propios dioses con sus propias velas, pero no quieren un rey. Por eso dice la Escritura que cuando Pablo fue a Atenas, lo primero que le acusaron es: está predicando que hay otro rey llamado Jesús. ¿Que Pablo predicaba que Jesús era Dios? Sí,
Pero ¿por qué los de Atenas no se levantaron contra él diciendo que él predicaba otro Dios? Porque si él solo predicara que Jesús es otro Dios, a los de Atenas no le importaría tener un Dios más, porque eran demasiado religiosos, tenían muchos dioses y presentar un Dios más no significaba nada más para sus vidas, no ponía en peligro su cultura, ni ponía en peligro su hablar, ni ponía en peligro lo que ellos habían criado y vivido. Otro Dios le dejaría vivir como ellos viven, pero cuando él dijo Jesús es Rey, ellos entendieron que este Dios era diferente a todos los dioses, porque ellos sabían que ellos tenían un rey llamado César, y César te decía cómo tenías que vestir, cómo tenías que hablar, qué tenías que comer, cuál era tu ropa, cuál era tu casa. Por eso ellos entendieron que si hay otro rey aparte de César, va a haber dos reinos y nos tenemos que someter a uno o a otro reino. Otro Dios no pasa nada, tenemos muchos, lo que no podemos tener son dos reyes, porque gobierna uno o gobierna otro, y la gente quiere un Dios para ser bendecido, pero no quiere un rey para ser gobernado. No nos gusta que nadie nos diga todo lo que tenemos que hacer, qué vestir y cómo vivir. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Pero Jesús es Rey. Cuando Jesús dijo, cuando oréis decirle Padre nuestro, venga a nosotros tu reino, estaba diciendo, Padre, da un golpe de estado en mi alma. Amén. A mí me gobierna mi cultura, mi gitanería, mi forma de pensar. Este me ha hecho daño y no le voy a hablar. Soy orgulloso, tengo una cultura. Pero cuando tú le dices, venga a tu reino, mi vida, está diciendo, destruye mi yo y pon tu tú. Y una de las mejores formas, créeme, de crecer a la imagen del Hijo de Dios es la oración. Amén. Escucha esta palabra, un encuentro con Dios te transforma. Amén. Muchos encuentros van formando la imagen del Hijo de Dios en ti. Qué bien. Amén. No estoy hablando solo de un encuentro con el Espíritu, estoy hablando de muchos encuentros a lo largo de tu vida con el poder del Espíritu Santo en oración. Es ahí cuando recibes fuerza y agua fresca para seguir adelante. Es ahí que recibes la iluminación de la palabra y los versos de la Biblia se convierten en el tesoro más preciado para ti. Sin oración la Biblia es estéril, no puedes entenderla y los versos no entran en tu corazón, pero Dios ha decidido visitarte a través de la oración, porque es el método que Él ha hecho en su santa soberanía. Por eso Él dejó escrito, buscadme y me hallaréis. Puede ser que hay gente que no le busque y Dios se dé a conocer, como en el caso de Saulo de Tarso. Pero una cosa es lo que Dios hace por excepción y otra por regla normal. Muy bien. El mismo Saulo que Dios vino a buscarle, fue a buscar a los pecadores para que ellos se encontraran con Dios. No dijo de la misma manera que Dios me encontró a mí, que lo haga con todos, porque él entendió que lo suyo era una ficción. La regla normal y la soberanía de Dios era predicarle la palabra. Amén. ¡Santo! Gracias, Qué bien. Padre. Y si no hay oración, no va a haber una iglesia transformada. Qué bien. Porque seamos sinceros, hemos nacido de nuevo, pero la Biblia dice en Colosenses, haced pues morir vosotros lo terrenal, fornicación, ira, avaricia, malos deseos. Dejad también vosotros ira, maledicencia, malas palabras, conversaciones que no agradan al Espíritu de Dios. ¿Te das cuenta? Hay una obra que el Espíritu ha hecho en el nuevo nacimiento, pero hay otra en la cooperación del crecimiento que la imagen del Hijo de Dios va incluyendo en tu alma, que en esa te doblegas tú el reino de Dios, para que el reino de Dios siga trabajando. Y una de las cosas pilares para crecer en la gracia de Dios se llama la oración. Todos los santos de la Biblia y todos los santos de la iglesia, gente importante en la historia de la iglesia, no ha vivido una vida cristiana que no haya tenido éxito, que no haya vivido de rodillas y buscando el rostro del Señor y dependiendo de Él completamente. Cuando uno tiene un encuentro con Dios es transformado, es cambiado. No creo en los nuevos nacimientos pusilánimes, no creo en los nuevos nacimientos de estos que parece que sí pero que no. Yo creo que cuando uno tiene un encuentro con el poder del Espíritu Santo, este le va a cambiar la vida y quiere un cambio de 180 grados. Cuando
Cuando uno tiene un encuentro con Dios es transformado. Escucha esto. Imaginaros, esto se lo escucha un predicador, imaginaros que hubiéramos venido tarde al culto. Cuando hemos venido tarde, subo aquí y le digo, perdóneme, es que íbamos el pastor y yo, y resulta que la rueda del coche se puso. Y salimos para arreglar la rueda, y arreglando la rueda del coche un tornillo se fue, y pasó un tráiler de, yo qué sé, cuántas toneladas, no sé cuánto, 30 toneladas, con 16 ruedas doble, ¡pum!, me pilló, me arrastró 30 metros, y luego pasó por encima de mí, y se fue. Y yo me levanté, me limpié un poquito el polvo, recorrí otra vez los 30 metros, busqué el tornillo, lo puse en la rueda, arreglé la rueda y me vine a la iglesia. Y ahora ustedes ven que no tengo ni un rasguño ni nada. ¿Saben lo que pensarían? No lo digan ustedes, que lo voy a decir yo. La primera, los que no me conocen dirán, este está loco. La segunda dirán, los que me conocen dirán, ¿por qué está mintiendo el Pedro? Porque ustedes saben que es imposible tener un encuentro con un tráiler y quedar igual. Cuando alguien tiene un encuentro con un tráiler va a cambiar sí o sí. Y yo pregunto, ¿quién es más poderoso, un tráiler o el Señor? ¿Quién tiene más impacto en el alma, un tráiler en el cuerpo o Dios en el alma del hombre? La pregunta es, si usted a mí no me creería por decir que he tenido un encuentro con un tráiler y sigo igual, ¿cómo pretende usted que yo le cree si usted ha dicho que ha tenido un encuentro con Dios y ha quedado igual que antes? Cuando alguien venga a su vida y le diga, he tenido un encuentro con Dios y siga igual, a la cara no se lo diga, pero por dentro di, número 1, está loco, número 2, está mintiendo. El que tiene un encuentro con Dios es transformado de arriba abajo. Es verdad que va a haber un crecimiento y una madurez, es verdad que va a haber consagración, pero los encuentros con el Espíritu Santo transforman tu vida, y esos encuentros se llaman encuentros de oración. Mira en la Biblia, y todos los hombres que fueron transformados por Dios primero empezaron a hablar con Él. Mira, Moisés no fue transformado hasta hablar con Dios. Mira, Gedeón no fue transformado hasta hablar con Dios. Mira, Saulo de Tarso no fue transformado hasta hablar con Dios. Mira, con Pedro no fue transformado hasta hablar con Dios. Y sabes que te digo una cosa, la iglesia está perdiendo el lugar de la transformación. Tenemos gente que viene porque cree que Dios es Aladín, es el Dios al que defienden la vela de la religión y del incienso, pero no se dejan transformar por el poder del Espíritu Santo en una vida de oración. Pero hoy vengo como profeta de Dios a decirte, métete en tu cuarto de oración y el Espíritu de Dios cambiará tu existencia. Apláudele fuerte al Señor. Dile al que tienes a tu lado, Dios en la oración transforma. Aleluya. Entonces, número 1, Dios no creó la oración para darte cosas, Dios creó la oración para tener encuentros con Él. Amén. Amén. Número 2, Dios creó la oración en su soberana voluntad para buscar trabajadores. Mira esto, escucha esto. Hemos hablado que Dios es todopoderoso, ¿verdad? Que todo lo puede y que nadie le puede detener. Pero escucha esta palabra. Dentro de la Biblia te vas a encontrar muchas partes de la voluntad de Dios. Una de ellas se llama la voluntad moral. ¿Qué es la voluntad moral? Dios la dio en su ley: no matarás, no robarás, no adulterarás, no mentirás. Esa es la parte de la voluntad moral de Dios. Dios nunca mentirá ni hará esas cosas porque es parte de su naturaleza. Pero Dios, esa parte de la voluntad moral, se la ha dado al hombre y a la mujer para que el hombre, al practicar esto, se parezca a su Creador. Esta parte de la voluntad moral de Dios nunca se cumple. ¿Y por qué nunca se cumple? Porque no depende de Dios para que se cumpla, depende del hombre. Y en cambio el mundo siempre está matando, robando y adulterando. Por lo tanto, esta parte de la voluntad de Dios nunca se cumple. Pero luego está la parte de la voluntad decretiva. ¿Qué es la parte de la voluntad decretiva? Es cuando Dios da un decreto. Por ejemplo, Jesús dijo: he aquí, yo vengo en breve.
Lo creas o no, Jesús va a venir. Amén. ¿Y por qué va a venir Jesús? Porque no depende ni de usted ni de mí, depende de Él. Por lo tanto, la parte de la voluntad decretiva siempre se cumple, porque no depende del hombre, depende de Dios. Por lo tanto, mira, tenemos la parte de la voluntad moral de Dios que nunca se cumple porque depende del hombre. Tenemos la parte de la voluntad decretiva que siempre se cumple porque depende de Dios. Y ahora tenemos la parte de la voluntad asociativa de Dios. ¿Qué es la voluntad asociativa? La voluntad asociativa de Dios es aquella que Dios hubiera podido hacer las cosas solo a través de un decreto, pero no lo quiso hacer solo, lo quiso hacer a través de la asociación con el hombre. Es decir, Dios le da al hombre el privilegio y la responsabilidad de trabajar con él a fin de llevar no a cabo los propósitos del hombre ni los diseños del hombre, sino los propósitos de Dios. No para cumplir tus deseos caprichosos o tus visiones egocéntricas, sino para cumplir las visiones humildes del Todopoderoso en la tierra. Me explico, quitando la creación, quitando la venida del Mesías, quitando la vida del Mesías, quitando la muerte del Mesías, la ascensión del Mesías, la venida del Mesías y el reinado del Mesías. Dime qué es lo que Dios ha hecho solo. Absolutamente nada. ¿Dios puede sacar a Israel de Egipto solo? Sí, pero a pesar de ello usó a Moisés. ¿Dios puede también gobernar con los jueces solo? Sí, pero a pesar de ello usó a los jueces. ¿Dios puede reinar sobre Israel solo? Sí, pero a pesar de ello usó a los reyes. ¿Dios puede hablar a la humanidad solo? Sí, pero a pesar de ello usó a los profetas. ¿Dios puede escribir la Biblia solo? Sí, pero a pesar de ello usó a los apóstoles. ¿Dios puede ir de misionero y predicar él en Arabia y predicar donde el apóstol Pablo fue? Él solo sí, pero a pesar de ello usó al apóstol Pablo. Es decir, que el Dios que lo puede hacer todo solo ha decidido usar a siervos y a siervas en su santa voluntad para llevar a cabo sus propósitos. Y los siervos y las siervas tenemos el privilegio y la responsabilidad de decirle: heme aquí, envíame a hacer tu obra. Por ejemplo, dice el Señor en Jeremías 5: quiero bendecir a mi pueblo, pero no hay nadie que está orando. Yo digo, ¿pero qué te pasa, Dios? Pues si quiere bendecirlo, hazlo. Dice Dios, si yo quiero hacerlo, lo hago, pero no quiero hacerlo a través de un decreto, sino de la voluntad asociativa. Yo he decidido que ellos pidan para ayudarles. De manera que si no piden, no lo hago. Y el que pierde aquí no soy yo sigo siendo Dios. El que pierde son ellos. Otro verso. Ezequiel: sí, voy a destruir la tierra, pero si mi pueblo, si hay alguien que clama, no la destruyo. ¿Cuál era la voluntad de Dios? ¿Destruirla o no destruirla? La voluntad de Dios no era destruirla en su amor, pero era destruirla en su justicia. Amén. Y no hay contradicción. El Dios que es agua interior en los creyentes, el fuego consumidor para aquellos que se rebelan. Amén. Ahora Dios dice: para derramar mi justicia necesito que pequen, para derramar mi amor quiero que oren. Si hay alguien que ora, dice el Señor, no lo haré. Pero dice el Señor: busqué y no hallé a nada. No es lo mismo encontrar que hallar. Porque cuando yo me encuentro 50 euros